Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren increíblemente bien y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a volar la cabeza. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de un bombazo, un notición que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, y que probablemente también los haya tomado a ustedes por sorpresa, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, amigos, estamos hablando de la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, la pareja que creíamos que tenía un cuento de hadas, la pareja, bueno, ya lo entenderán a medida que avancemos en el vídeo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, quiero darle la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Este es un espacio donde hablamos de series turcas, de farándula, de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Así que si eres nuevo, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay chismecito jugoso por aquí. Y por supuesto, si ya eres parte de esta familia, un abrazo gigante. Gracias por su apoyo constante. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo importante. ¿Qué ha pasado con Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Qué es eso tan impactante que ha saltado a la luz y que ha dejado a todos boquiabiertos? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. ¿Recuerdan cuando grababan Love is in the Air? Todos estábamos obsesionados, ¿verdad? La química entre ellos era palpable, se veía, se sentía, hasta olía. Y claro, las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Estaba todo guionado? La verdad es que a medida que avanzaban los capítulos, la respuesta se hacía cada vez más clara: sí, eran pareja. Las fotos, los vídeos, los gestos, no dejaban lugar a dudas. Y la noticia fue recibida con júbilo por todos los fanáticos, porque queríamos que ese amor que veíamos en la pantalla fuera real. Y bueno, lo fue. Durante un tiempo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja favorita de Turquía, y del mundo. Redes sociales llenas de fotos, eventos, declaraciones de amor. Todo era perfecto, un verdadero cuento de hadas. Viajes románticos, cumpleaños inolvidables, declaraciones públicas. Era la envidia de muchos. Veíamos una relación estable, sólida, construida sobre el cariño, la complicidad y el respeto mutuo. Pensábamos que habían encontrado el amor verdadero, el amor que duraría para siempre. Y por supuesto, todos los fanáticos esperábamos ansiosamente el anuncio de una boda. Pero como en toda historia de amor, la vida nos depara sorpresas. Y en este caso, la sorpresa fue amarga. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio, nadie les dio mucha importancia. Pensábamos que eran simples chismes, inventos de la prensa. Pero, lamentablemente, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem habían terminado su relación. ¡Boom! El mundo se vino abajo para muchos, incluida yo. La noticia de la ruptura fue un duro golpe para los fanáticos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, aparentemente tan enamorada, hubiera decidido poner fin a su historia de amor? Las especulaciones y los rumores inundaron Internet y las redes sociales. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de falta de tiempo debido a sus apretadas agendas. La prensa, como siempre, hizo su agosto con esta noticia. Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado ahora? ¿Qué es lo que ha sorprendido a todos en este 19 de agosto de 2025? Pues bien, aquí viene la bomba. Después de casi 3 años de separación, después de que cada uno rehiciera su vida por separado, después de que Hande Erçel fuera relacionada con otros hombres y Kerem Bürsin también tuviera sus propias aventuras sentimentales, después de todo eso, han sido vistos juntos. Sí, amigos, lo han oído bien. Hande y Kerem han sido vistos juntos, en actitud sospechosa, en un lugar público. Y no hablo de un simple encuentro casual. Según las fuentes, fueron vistos muy acaramelados, intercambiando gestos de cariño, y agárrense, dándose besos. Sí, besos. En público. Las fotos, aunque no son de muy buena calidad, son bastante claras. Se les ve juntos, sonrientes, felices. No se han escondido, no han intentado evitar las cámaras. Parecían estar disfrutando de su compañía, de su reencuentro.
Y esto obviamente ha generado un revuelo tremendo. ¿Qué significa esto? ¿Han vuelto? ¿Están dándose una segunda oportunidad? ¿Es solo un encuentro casual, una simple amistad? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales al respecto. Ambos se mantienen herméticos, sin confirmar ni negar nada. Pero por supuesto, la reacción de sus fanáticos y de la prensa ha sido masiva. Las redes sociales se han encendido. Twitter, Instagram, TikTok, todo el mundo habla de esto. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem están en tendencia. Los fanáticos están divididos. Algunos están felices, emocionados, soñando con una reconciliación. Otros, por el contrario, son escépticos. Piensan que es una estrategia publicitaria, que todo es un montaje para generar más atención y aumentar la popularidad de ambos actores. Y otros simplemente no saben qué pensar. ¿Y yo qué pienso? Bueno, como fan de Love is in the Air, como fan de Hande y de Kerem, me encantaría que volvieran. Me encantaría que el amor que sentíamos por ellos en la pantalla fuera real, que ese amor perdurara en el tiempo. Me gustaría que se dieran una segunda oportunidad, que volvieran a ser felices juntos. Pero al mismo tiempo entiendo que cada uno tiene su propia vida, su propio camino. Y si por algún motivo decidieron separarse en su momento, es porque algo no funcionaba. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos sigue siendo innegable. Se nota en las fotos, se siente en el ambiente. Quizás el tiempo, la distancia y las experiencias vividas les hayan enseñado algo. Quizás hayan aprendido a valorar lo que tenían, a perdonar los errores del pasado. O quizás simplemente sean amigos que se reencuentran y disfrutan de su compañía. Lo que sí podemos decir es que con este encuentro, el mundo del entretenimiento turco ha vuelto a tener un tema de conversación. Hande y Kerem, una vez más, están en el centro de la atención. Y pase lo que sí sabemos es que esto va a generar mucho contenido, muchas noticias, muchos debates. Y por supuesto, yo estaré aquí para contárselos a ustedes. Pero, ¿qué más sabemos sobre este encuentro? Para completar el panorama, les puedo decir que se especula que el encuentro tuvo lugar en Roma. Sí, la ciudad del amor. Según las fuentes, Hande y Kerem viajaron juntos a Italia, y allí fue donde se produjo el encuentro. Se dice que pasaron unos días juntos disfrutando de la ciudad, paseando, cenando en románticos restaurantes. ¡Ay, qué envidia! ¿Se imaginan? Y como era de esperarse, las teorías sobre los motivos del viaje no se han hecho esperar. Algunos dicen que se trata de un proyecto secreto, de una nueva colaboración profesional. Otros, por supuesto, insisten en que se trata de una reconciliación, de una segunda oportunidad para el amor. También se ha especulado sobre las reacciones de sus respectivas familias y amigos. ¿Cómo habrán recibido esta noticia? ¿Estarán de acuerdo con esta posible reconciliación? ¿O intentarán disuadirlos? La verdad es que no lo sabemos, pero seguro que hay mucha expectación en su círculo más cercano. Y ahora hablemos un poco de las consecuencias que esto podría tener. ¿Cómo afectará esto a sus carreras profesionales? ¿Afectará a sus relaciones actuales? ¿Cómo reaccionará la prensa turca? En cuanto a sus carreras, creo que esta noticia puede ser muy beneficiosa para ambos. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, y este reencuentro les da aún más visibilidad. Seguro que recibirán más ofertas de trabajo, más propuestas, más oportunidades. Los productores, sin duda, estarán muy interesados en contar con ellos para nuevos proyectos. En cuanto a sus relaciones actuales, todo es una incógnita. Como ya les dije, Hande parece estar en una relación seria con Hakan Sabank. ¿Cómo reaccionará él ante esta noticia? ¿Intentará dar un paso atrás? ¿O seguirá adelante con su relación? Kerem, por su parte, no ha sido relacionado con nadie en concreto, pero seguro que hay alguien en su vida. ¿Cómo tomará esta situación? Y por último, la prensa turca, como siempre, estará al acecho. Los paparazzi estarán a la caza de nuevas fotos, de nuevas pistas. Los medios de comunicación harán sus propias conjeturas, sacarán sus propias conclusiones. Y por supuesto, los fanáticos estarán muy atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier gesto.
En resumen, amigos, la noticia de Hande y Kerem ha sido un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Un reencuentro inesperado, unas fotos que han dado la vuelta al mundo, y un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Volverán a estar juntos? ¿Será un simple romance pasajero? ¿O será una nueva oportunidad para el amor? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros estaremos aquí atentos a cualquier novedad, a cualquier información. Estaremos aquí para comentar, para debatir, para soñar. Estaremos aquí como siempre para compartir nuestra pasión por las series turcas, por el mundo del entretenimiento. Así que para concluir, quiero resumir los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la impactante noticia del reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las fotos, los rumores, las especulaciones. Hemos hablado de sus carreras profesionales, de sus relaciones sentimentales, de las posibles consecuencias de este reencuentro. Y sobre todo, hemos hablado de nuestra pasión por ellos, por su historia de amor por el mundo del entretenimiento turco. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya entretenido. Y por supuesto, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría que volvieran? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos. Y para finalizar, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.